Bien, muy buenas tardes. Es la segunda vez que hago la presentación. Y esta vez, en vez de leer los méritos y el trabajo de Pepa Rull, que ocupan 2 folios, voy a hacer una presentación presidida por el cariño. Estábamos enfrente de la Alhambra, contigo, y Pepa me dice, le dije yo si quería hacer algo en el Ateneo. Si quería hacer algo en el Ateneo. Es un ejemplo de lo que pasa en este Ateneo, que es el Ateneo de los socios. Es decir, que hay 45 socios que saben cosas y que quieren exponerlas en público. Y que en cierta manera el hecho de haber pasado en poco tiempo de hacer 10 actividades a la semana, estamos con 10 actividades al mes, estamos con 5 y 6 actividades cada semana. Y eso es culpa de los socios. Y ahí está la Junta Directiva gestionando todo eso, pero sabiendo además que este tipo de iniciativas sois vosotros mismos los que lo hacéis. Eso por un lado. Pero por otra parte, lo que me fascina de Pepa es el amor que tiene por el conocimiento, por el saber. Lo intentamos. Y por un conocimiento y un saber que históricamente ha sido ocultado, perseguido, y sobre el que tenemos experiencias recientes en la historia de la humanidad para saber que efectivamente se trata de algo que hay que seguir manteniendo, incluso en esta época donde es difícil efectivamente hablar de estos temas. Así que muchas gracias por esta iniciativa tuya, y ya te estoy poniendo en tesitura de ¿y el año que viene qué vas a hacer? Eso por un lado. Pero por otro lado, Pepa siempre viene bien acompañada. Y en este caso, presentar a Friebe, a Juan Carlos Friebe, es algo así como presentar a un amigo, pero también presentar a alguien que aquí en Granada es clásico. Friebe es hoy por hoy uno de los grandes poetas que tiene Andalucía y España. Y lo tenemos aquí, en el Ateneo. Y se presta a un roto y a un descosido, y se presta efectivamente a dar, y ese también es un gesto de amor, su poesía, que es para él una pelea consigo mismo, y con el lenguaje. Y se presta cada vez que es requerido por el Ateneo a hacer este tipo de iniciativas y a llevar adelante poesía a cielo abierto, que es su gran apuesta para estas fechas. Así que muchas gracias a los dos y cuando queráis. Muchas gracias, Jesús. El agradecimiento es mío, desde luego, porque como bien has dicho, lo que yo voy estudiando y tratando de dar a conocer, pues son cuestiones de nuestra historia, la de España, que por una serie de circunstancias no han podido ser totalmente ni estudiadas ni difundidas como se merecen, ¿no? De modo que el agradecimiento de verdad del corazón es mío, y el agradecimiento por supuesto a Juan Carlos, a Carla, porque también ha sido un encuentro aquí en Toledo y yo tengo el enorme placer y privilegio de poder tenerla como amiga y como una persona que por supuesto que la valoro muchísimo en cuanto a su labor poética, ¿no? Y en concreto este poemario que vamos a ir compartiendo hoy como pues, la conferencia ilustrada, significa que le damos algo más que lo que es la exposición meramente de los contenidos. Pues vamos a ir intercalando, ¿verdad? Y luego ya que se explaye como ella quiera, porque ese trabajo, Poemas a quemarropas en concreto,
es absolutamente impresionante. Es duro, obviamente, porque el tema así lo requiere, pero es impresionante. De manera que yo, que le vi por primera vez en un recital, en la Casa de los Tiros creo que fue, y escuché uno de los poemas de Poemas a quemarropa, y yo no sabía quién era esa persona que estaba ahí, pero yo me quedé alucinada y eternamente agradecida, primero porque hubiera hecho un poema sobre ese tema y también por cómo lo hacía de bien. De manera que esto es como, si estás soñando y dices, mira, has llegado a Granada, yo llevo no mucho tiempo aquí viviendo en Granada, y te va a pasar esto, y yo diría, pero bueno, hay que ver los sueños que tengo, ¿no? Pues mira, aquí está. Bueno, agradecimiento a todos los que y todas las que estáis aquí hoy, y espero que, como siempre, pues de aquí se salga con un poquito de más conocimiento, con un poquito de más dudas y con ganas de seguir ampliando lo que se puede ir aprendiendo, ¿no?, sobre esta cuestión. El título de la conferencia de hoy, pues los sefardíes, se nos pasó lo de los sefardíes en el siglo XX y las filósofas de la Shoah. La Shoah es catástrofe en hebreo, el holocausto. Y desde una mirada poética, que para eso tengo la inapreciable colaboración de Carla. Bueno, me gustaría tratar o ordenar un poco esta conferencia, esta charla, primero hablando pues, de los sefardíes en el siglo XX, en España, en Sefarad, y también dar una pincelada de qué pasó fuera, ¿no? Y después no es una pincelada, es que realmente lo que pasó fuera fue muy importante para entender qué pasó con los sefardíes, ¿no? Y luego lo voy a unir a comentar sobre estas tres mujeres pensadoras impresionantes que vivieron la época de la Segunda Guerra Mundial. Y por último, pues vamos a tener el placer de poder escuchar de la mano del autor parte de ese poemario. Esta foto que veis aquí, pues un grupo de sefardíes, en este caso de Bucarest, y no sé si llegáis a ver los apellidos, pero son apellidos que suenan muchísimo, ¿no? Hay uno que es Jaén, que es Jaén pero con la de delante, Medina, Miranda, Navarro, Segura, Soriano. Digo esto por si habría duda de que eran israelitas españoles como ellos se autodenominaban. Vuelvo a repetir, ellos no se llamaban a sí mismos sefardíes. Sefardíes se les dice porque son los judíos que originarios de Sefarad, de la península ibérica donde estamos. Y por lo tanto, todo judío proveniente de la península ibérica, que los antiguos judíos llaman Sefarad, pues se llaman sefardíes. Pero ellos nunca se sintieron sefardíes, ¿eh? Bien, bueno, pues para empezar, comentando lo que fue la España del siglo XX, me voy a retrotraer un poquitín al al 1492, simplemente por enmarcar, ¿no?, el tema. Desde 1492, que ya lo vimos en la conferencia que vi anteriormente, ya no pudo haber judíos oficiales aquí en España. Había judíos conversos, que en secreto seguían siendo judíos, ¿no?, pero judíos oficiales no. Eso en general. Hubo algunas excepciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de Samuel Palache, que fue un judío de fe que en 1550-1616 actuó como agente comercial y trabajó para España, entonces vino a Madrid o a Lisboa, ¿no? Ya en el siglo XX, entonces, tenemos un cambio de paradigma, pero para que eso se diera, también tuvo que darse otra realidad, que fue la supresión del Santo Oficio, de la Inquisición. También la Inquisición fue creada en 1479 por el Papa Sixto IV, una bula papal, pero se instaura aquí la Inquisición española en 1480-1481. Bien, la Inquisición perseguía no a los judíos oficiales, pero sí a todos estos judeoconversos o judaizantes. Pero en cualquier caso, había una relación. Por tanto, un judío no podía estar oficialmente aquí, pero es que un judeoconverso tampoco.
El Santo Oficio fue abolido precisamente por la Constitución de Cádiz de 1812, la PEPA. Y posteriormente Fernando VII la volvió a instaurar, pero ya va a ser la regente doña María Cristina de Borbón quien publica un decreto en 1834, 15 de junio, donde ya ahí se abole definitivamente la Inquisición. Bien, a lo largo de estos siglos, desde 1492 hasta el siglo XX, sí que hubo un intento, sobre todo el siglo XVIII, siglo XIX, un intento por parte de judíos que no estaban en España, de que se hiciera una apertura de tal manera que se pudiera practicar la religión libremente, ¿no? Y permitieran a los judíos volver. Es decir, que no es que estuvieran sin hacer nada, constantemente estuvieron tratando de que se revirtiera este edicto de expulsión, ¿no? Y la Inquisición ya quedó abolida, por lo tanto ese era un obstáculo menos. El edicto de expulsión, pues sinceramente al preparar esta conferencia, resulta que nos hemos topado con una realidad, y es que había un cierto consenso en que hubo un decreto en la época franquista, en 1968, que la había abolido oficialmente. A ver, de manera explícita no, pero implícita fue abolida en cada una de las constituciones que hubo desde el siglo XIX, donde se proclamaba la libertad religiosa. Por lo tanto, una persona que practicaba el judaísmo, ¿por qué no iba a estar aquí, no? Pero no fue un edicto abolido formalmente. Había quien creía que había sido en la época de Franco, pero consultando los BOE, las fechas que nos dicen, resulta que esto lo he hecho con la grandísima investigadora Paloma Díaz Mas, porque le consulté y ya pues se picó con el tema, ¿no? Dijo, pues vamos a ver cómo es posible. Bueno, pues en el BOE, las fechas que dicen que hubo ese decreto de Franco, no aparece nada. Por lo tanto, estamos en ello y acabaremos aclarándolo porque es interesante, es importante, ¿no? Bueno, también quería comentar, no sé yo si siempre me pasa lo mismo. Bueno, hubo personajes políticos importantes que defendieron esa vuelta de los judíos a España, ¿no? Por supuesto, don Emilio Castelar. Don Emilio Castelar hizo toda una labor, bueno, a favor de que los sefardíes volvieran. Lo decía, fundamentalmente él daba como dos razones: una, para restituir esa injusticia, ¿no?, que se había dado en el 1492, pero también otra más práctica, en el sentido de que la España del siglo XIX y del principio del siglo XX, pues no era una España que estuviera en sus mejores momentos, y pensaba que los judíos volvieran iba a ayudar a mejorar la situación económica del país, ¿no? Y también hubo un embajador de España en Constantinopla que fue un gran defensor también de esa vuelta de los judíos aquí en España, sobre todo cuando en la Rusia el zar cae y van, como suele ser habitual, a echar mucha culpa de ello a los judíos. Entonces se producen la palabra pogromo viene de entonces, unas matanzas, unas masacres muy importantes contra los judíos, y van a empezar a huir de allí, a emigrar, ¿no? Y llegan, claro, a Constantinopla, van a llegar muchos de ellos. Entonces este embajador que está allí le pide al gobierno de Sagasta que permitiera a los judíos rusos, muchos de los cuales ya eran sefardíes, que pudieran trasladarse a España. Bueno, no llegó a tener efecto, pero sí que fueron dos buenos intentos, ¿no?, de poder hacer que volvieran, ¿no?, los judíos. Había una situación complicada, porque muchas personas consideraban que no, los judíos no tenían que volver nunca más, que ya los echamos y bien estaban fuera, ¿no? Pero claro, todo esto provenía de una situación desde la época medieval de un antijudaísmo, podríamos decir, inicialmente, porque las acusaciones que se hacían de manera muy habitual contra los judíos, en el sentido religioso, eran pues la ceguera de los judíos, porque no reconocían a Jesucristo como el Mesías, ¿no? Y aquí pongo unas imágenes de la época, de un trabajo de Eclesía y Sinagoga, siglo XIII, donde cómo aparecía, ¿no?, la iglesia representada de una manera
y la sinagoga, una señora, pero tapada con una venda, porque no querían ver, ¿no?, la realidad o la verdad. Luego la acusación de deicidio, por supuesto, también era muy habitual que se les acusara de que mataron a Jesús, a Jesucristo, que era Dios, entonces fueron los deicidas, ¿no? Claro, yo añado pues que históricamente Jesús vivía en Judea y nació en Judea, por lo tanto era un judío, históricamente hablando, sin entrar en materias religiosas, ¿no? Y en la fe de cada uno, absolutamente respetable. Pero la realidad es que no podían ser otros más que los judíos de alto nivel, junto con los romanos, quienes mataran a Jesucristo, ¿no?, a Jesús. Bien, pero esta era otra acusación. Provocar males y catástrofes, los envenenamientos de pozos, las plagas, la epidemia y los libelos de sangre, que eran acusaciones, calumnias, que además muchas vinieron desde Inglaterra o de Francia, donde se decía que los judíos hacían toda clase de barrabasadas, ¿no? Eso estaba ahí, en el ideario popular. Desde el punto de vista económico, también había una situación en la que una gran parte de la población no quería judíos al lado. ¿Por qué? Pues porque los judíos han sido siempre supervivientes, activos, hábiles en el comercio y sentían que les podían quitar su espacio, su patrimonio, lo que era suyo. Los cristianos viejos de toda la vida, que eso es mucho hablar, porque la verdad es que hubo mucha mezcla siempre, pero en fin, los que no se reconocían abiertamente, ¿no?, como descendientes de judíos. Por lo tanto, ahí había otro problema más, ¿eh? Yo solamente añado algunos porque no da tiempo aquí a mucho más. También la ventaja de suprimir los préstamos. Los judíos eran los grandes prestamistas de los reyes y del pueblo. Por lo tanto, es como si ahora mismo tuviéramos un préstamo con, no sé, con el banco, con Caja Madrid o con Caja Granada o con cualquier banco de aquí, y dijéramos, mira, que van a destruir el edificio y se van a eliminar todos los documentos del préstamo que tú tienes. Y no lo sé, pero yo creo que algunos que otros dirían, oye, pues mira qué bien. Esto fue también importante, ¿no? Bueno, y ya de este tipo de antijudaísmo medieval que había en España y fuera de España, pues avanzamos y nos encontramos con que en el siglo XIX tenemos ya un antisemitismo ideológico y político. Entonces, este va a venir sobre todo por la teoría de un diplomático, filósofo francés, Joseph Arthur Gobineau, que hizo un ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas. Esto fue en 1853, en París. Y luego también se va a publicar, y al amparo de esta nueva ideología, una serie de obras, de libros, pero algunos fueron muy importantes a la hora de generar un estado de pensamiento en la población en general. Y uno fue, en 1902, pues los protocolos de los sabios de Sion y el judío internacional, que lo escribe el empresario norteamericano Henry Ford. En el siglo XX, por tanto, tenemos una situación, ya centrándome en España, pero antes de centrarme en España, yo, Carla, te voy a pedir que, si te parece bien, pues compartas con nosotros y nos leas tu poema Pandora. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Pepa, por invitarme. Muchísimas gracias por las palabras de Jesús Amén y muchísimas gracias por su presencia. Simplemente les voy a comentar una cosa. El libro al que se refiere, Poema a quemarropa, como se autorizó en su día, se editó junto con otros tres en este. O sea, que si buscas Poema a quemarropa, quizás no lo encuentren. Todos conocen aproximadamente el mito. El mito es conocido, aunque difiere según quien lo relate en el final. A la hermosa Pandora culpan unos pues por curiosidad abrió la caja que los males del hombre contenía. Así una densa nube de dolor cubrió la faz del mundo y, no obstante, en la versión más grata un ave logra Pandora retener. Es la esperanza. De toda gracia y gloria fue adornada para mejor tentar a Epimeteo, sostienen otros, quien abriría el ánfora sellada con denuedo por su hermano, que
creyendo protegernos del pavor más inútil el gesto, su sacrificio estéril. En ello está la clave de esta historia. Seguramente un ave de la leyenda pueda explicar por qué sobrevivimos, y adecuado parece como símbolo de una ilusión pequeña que palpita aún a pesar de nuestro duelo. Pero es falaz la fe que Prometeo, junto a nuestra desgracia, atesora en su vasija. Porque ¿cómo entender sino que presa entre tanto infortunio la escondiera, como si en ella misma recelase el estrago? La respuesta es sencilla y la leyenda clara como verdad que bien se sabe y duele. Una falaz quimera nos sostiene, toda vez que hemos sido condenados a la calamidad, al horror y al espanto. Volverá a suceder. Muchas gracias, Carla. Bueno, yo, claro, es cierto que todo esto es para pensar y reflexionar, ¿no? Pero hay una palabra por ahí que es esperanza, que también la quiero rescatar, ¿no? Bien, pues vamos a centrarnos ya en el siglo XX. En España, primero, como dije al principio, tenemos por un lado la Guerra de África. Fue entre 1859 y 1860. Fue declarada por España a Marruecos durante el reinado de Isabel II por las incursiones que estaban haciendo los bereberes del Rif en lo que luego ya sería Ceuta y Melilla. Bueno, era Ceuta y Melilla, ¿no? Tras esta guerra, Tetuán quedó bajo administración española hasta abril de 1860. Y va a ser el propio general O'Donnell, que fue el que comanda las tropas, ¿no?, cuando llegan a posicionarse allí en Tetuán, y él mismo va a referir que cuando llegaron los soldados, dice: los judíos de la ciudad salían a recibir a nuestros soldados, a quienes abrazaban como a sus libertadores, saludándolos en español con gritos: ¡bienvenidos! ¡Viva la reina de España! Bien, los judíos que estaban allí pues no estaban pasando por un buen momento, y claro, cuando vieron que llegaban españoles, decidieron darles la bienvenida de manera calurosa, ¿no? También, aparte del mismo O'Donnell, tengo que recordar, que esto lo comenté también en la conferencia anterior, pero para los que no vinieran, tenemos un personaje granadino, Pedro Antonio de Alarcón, que era periodista, era escritor, y en la revista Museo Universal recoge lo que él vivió como testigo allí, ¿no? Entonces, pues él viene a relatar algo parecido a lo que dice el general O'Donnell, aunque la imagen que tuvo y la impresión que le dieron los judíos de allí, pues no fue demasiado buena, ¿no?, por cómo estaban vestidos, por cómo les pareció, ¿no?, que no tenían muy buen aspecto. Pero bien, eso es un comentario subjetivo suyo. La realidad es que comenta eso, cómo lo recibieron hablando un castellano un poco extraño, pero dando vítores a la reina de España y a los soldados abrazándose a ellas, ¿no? Es decir, que tenemos varias fuentes que nos cuentan cómo fue. Claro, en ese momento es cuando descubren a los judíos sefardíes, ¿no? Como de quiénes son estas personas que están aquí, que hablan esta lengua y nos tienen este cariño, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues ya hay un primer contacto y un primer descubrimiento de los sefardíes. Porque es que los sefardíes no fueron redescubiertos hasta el siglo XIX, o sea, son expulsados en 1492, ellos se van donde pueden, muchos al Imperio Otomano, al antiguo Imperio Otomano, lo que hoy es Grecia, Turquía, los países de los Balcanes, y allí van a estar pues 3 siglos, podemos decir, relativamente bien. Pero ellos se desconectan de la península, aunque sienten amor y nostalgia por la patria que tuvieron que dejar. Sí es cierto que hacen su vida allí y ya pues como que hay como una especie de, ¿no?, de pared que les da invisibilidad. Por lo tanto, aquí en España, en esos siglos, pues no se supo ya más nada de ellos, hasta que sucede esto, ¿no?, que llegan las tropas por un lado al norte de África, y después tenemos otro personaje importantísimo, que yo le tengo mucha admiración, que fue el senador Ángel Pulido.
Ángel Pulido, era médico, pero bueno, fue subiendo y escalando socialmente, llegó a esa posición y resulta que él va a hacer un crucero por el Danubio y se encuentra en ese crucero pues a unos señores que cuando le oyen hablar español pues se acercan a él y le dicen que son españoles ellos también. ¿Usted es de España? Dice, sí, pues nosotros también, pero somos españoles de Oriente. Claro, el senador se queda como muy sorprendido por todo, porque como le están hablando la lengua en la que le están hablando y porque le vienen unos españoles de Oriente, ¿no? Entonces, claro, ya le dicen eso, que son descendientes de los judíos que fueron expulsados. Para él fue algo, esto fue el primer contacto que tuvo fue en 1883. Ya empieza a interesarse por el tema y posteriormente, ya en 1903, hace otro viaje también por la zona de Orsova, de Rumanía, y ella como senador, y vuelve a encontrarse, y esta vez se encuentra a un personaje importantísimo de Bucarest, que era el director de un colegio español, o sea, para sefardíes, de Bucarest. Y a partir de ahí Jaime Bejarano se llamaba este señor. Y desde ese momento empiezan ya a establecer una correspondencia, ¿no? Entonces, Ángel Pulido llegó a tener, se dice, entre 150 y 180 corresponsales, también en el norte de África, en Marruecos, que le van dando, y fijaros que no había internet, no había los medios de comunicación que tenemos ahora, pero a través de cartas se va carteando con ellos y le van dando pues muchísima información, porque él tiene interés en saber cómo vivían estas personas y qué eran ellos, ¿no? Trata de hacer toda una campaña de muchos años para traer de nuevo a los sefardíes, o por lo menos que se conociera en España a los mismos, ¿no? Y realmente su esfuerzo tuvo fruto, aunque no el deseado, de que finalmente los sefardíes pudieran volver, pero tuvo frutos porque, por un lado, se hicieron unas investigaciones a nivel de filología, los romanistas sobre todo, pues don Ramón Menéndez Pidal manda a Marruecos, en este caso, a una serie de eruditos, Américo Castro, Marqués de Lara, Marqués de Lara, no, perdón, bueno, disculpadme, he tenido un pequeño lapso. Bueno, la cuestión es que van allí, además de muchos militares, que entre medio de sus labores, pues cogían a señoras sefardíes y escribían tanto la letra como la música de las canciones que ellas sabían, ¿no? Bueno, pues eso fue un resultado o una consecuencia de la labor de Ángel Pulido. Pero sobre todo él, como era senador, tuvo la posibilidad de difundir a muchos niveles, ¿no? Y de convencer a personas tanto del mundo intelectual, del mundo académico, del mundo político, y finalmente consigue que el propio rey Alfonso XIII apoye su labor y su proyecto y cree se creó primero la Alianza Hispano-Hebrea, de la cual formó parte incluso Carmen de Burgos, por ejemplo, no todo fue cuestión de hombres, y por último la Casa Universal de los Sefardíes. O sea que realmente tuvo un impacto, pero el momento, por las guerras, por la guerra civil, pues no fue el propicio, y la verdad es que el senador Ángel Pulido cayó bastante en el olvido para el público en general, ¿no? Y también los sefardíes volvieron a caer un poco en el olvido. Cierto que otra consecuencia de la labor de Ángel Pulido fue el decreto de Primo de Rivera en el 1924, para la naturalización por carta de naturaleza de los sefardíes. Y gracias a ello sí que hubo, pues como se dice, que unos 4.000 judíos sefardíes que pudieron hacerse españoles. Esto lo cuento, primero porque creo que hay que contarlo, ¿no? Pero también porque realmente la labor de Ángel Pulido, que además tenía mucho contacto con los judíos sefardíes de Rumanía, por ejemplo, ¿no? A través de Jaime Bejarano y otros que estaban en aquella zona, qué duda cabe que si él hubiera triunfado de manera más contundente en su empeño, se habrían salvado muchos judíos de lo que luego sucedió. Por desgracia, hizo lo que pudo, hizo mucho, pero no logró que muchos de los judíos sefardíes pudieran ser españoles ya y por tanto
haberse librado de lo que luego vino, ¿no? Del Holocausto. En cualquier caso es digno de recuerdo y de memoria este personaje. Bien, Segunda Guerra Mundial. Estamos en el siglo XX y ya nos venimos a la Segunda Guerra Mundial. Cuando estalla, la Alemania nazi empezó a invadir estos países que comentaba antes, ¿no? Los países del antiguo Imperio Otomano. Es cierto que en ese momento quien estaba gobernando aquí era Franco. El gobierno de Franco, hay que decirlo, Franco tuvo una política ambigua. Por un lado, por supuesto, dejó que pasaran por España muchos judíos, realmente sefardíes o no. La excusa era porque eran sefardíes, pero en aquel momento no estuvieron dando un certificado de tránsito a muchos judíos que venían de Francia, que venían huyendo de Europa, y sí que permitió ese paso, ¿no? Entonces hay fuentes de organismos internacionales que dicen que en aquella época entre 53.000 y 63.000 judíos pudieron ser salvados gracias a los visados de tránsito que fueron dados por el gobierno de Franco. Claro que también tenían un sistema de cupos de tal manera que hasta que no salía un grupo no permitía que entraran otros. Por lo tanto fue una labor bastante lenta y en aquel momento el tiempo era vida, el tiempo era vida. Bueno, también se pudieron salvar otros 11.535 judíos, esto nos lo cuenta Antonia Belbravo, por la repatriación y por los certificados que sí dieron. O sea que al amparo de aquel decreto de Primo de Rivera y ante una falta de, vamos a decir, de dictamen o de regla clara, lo que sucedió fue que hubo personas de bien que aprovecharon una base mínima legal para poder ir salvando a todos los que podían, ¿no? Y darle en este caso los 11.535 fueron judíos, que volvieron a ser españoles. Sin embargo, hubo sefardíes que habían conseguido la nacionalidad española y que, a través del decreto de Primo de Rivera, a los cuales se les puso trabas. Es decir, que cuando sucedió todo el horror de la Shoah, del Holocausto, muchos descendientes de españoles murieron. Pero no solo descendientes de españoles, es que murieron españoles. Y yo creo que esto es importante decirlo, porque a veces cuando se habla de este tema, difícil y duro, por supuesto, creemos que estamos hablando de otros países, ¿no? Que estamos hablando de personas extrañas, estamos hablando también de españoles, claro. Y pienso que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? La víctima de la Shoah, por tanto, no fue cosa de otros, es que también fue cosa nuestra. Sí que hubo, vamos a poner la nota positiva en todo esto, sí hubo una serie de personas, de hombres justos, que ayudaron a salvar a muchos judíos, sefardíes o no. Y creo que debemos honrar su memoria, por lo menos mencionándolos, ¿no? Pues Bernardo Roland, cónsul de París, casi todos eran diplomáticos, porque eran los que tenían en su mano poder hacer todos los trámites para ir sacándolos de allí, ¿no? Eduardo Gasset, cónsul de Atenas y Sofía, Julio Palencia, encargado de negocios de Bulgaria, Sebastián Romero Radigales, cónsul general en Grecia, que él solo logró salvar a 500 sefardíes de Salónica, que también en la conferencia previa expliqué, ¿no? Cómo Salónica era una ciudad habitada en su gran mayoría por sefardíes, ¿no? Y también en su gran mayoría perecieron en el Holocausto. Bien, Ginés Vidal, embajador en Berlín, Alejandro Pons, vicecónsul en Niza, pero el más conocido sin duda es Ángel Sanz-Briz, llamado el Ángel de Budapest, porque claro, él, con la colaboración de Giorgio Perlasca, salvó a 3.500 judíos.
Bien. Por último, comentar en este aspecto que la presencia de judíos en España, tras la expulsión, como he dicho antes, de manera extraoficial sí fue una realidad. En Cádiz, por ejemplo, hubo 400 personas, estaban ahí, no se significaban, pero estaban. Y les permitían estar, es decir, el ciudadano de a pie, pues no ejercía ninguna presión para que no estuvieran, ¿no? Hubo varias ciudades españolas a las que llegaron judíos de clase acomodada, por ejemplo, el médico y líder sionista Max Nordau o Friedrich Auer, padre del escritor Max Auer, así como Salomon Bauer, que era representante de la casa de la banca Rothschild, y este fue un gran impulsor para que empezaran a existir comunidades judías de nuevo aquí. Las primeras comunidades oficiales fueron la de Sevilla, constituida en 1913, que existía, aunque de forma no oficial. Ya desde 1860 existía la comunidad de Sevilla, porque cuando ese momento de la guerra, del protectorado español de Marruecos, claro, Marruecos era pues Marruecos, de la zona del norte, ¿no?, de ciudades de Marruecos, allí, los judíos que vivían allí, automáticamente eran españoles. Entonces pudieron venir muchos a España. También Madrid en 1917 fue la segunda comunidad y Barcelona en 1919. La primera sinagoga como tal, creada desde cero, fue la de Madrid. Y esto fue en 1968, y es lo que comentaba antes, que justo antes de construir esa sinagoga, claro, para que de manera oficial hubiera una sinagoga, pues se plantearon, bueno, pero es que por aquí hay un decreto que los expulsó y ¿qué hacemos con eso, no? Entonces, bueno, de ahí viene el que existe esa posibilidad de que se firmara un decreto, pero es que no ha llegado como debería, de manera abiertamente conocida, a nosotros, ¿no? En la actualidad, y al amparo de la libertad de culto, que ya hubo varias constituciones, incluso en el siglo XIX, que la establecían, pero la última, la de 1978, hay oficialmente judíos en España, se calcula que unos 40.000, es una cifra que me parece elevada, pero yo es la que he leído y la digo. Y ahora mismo hay 14 comunidades, ¿no? En Granada no hay comunidad judía oficial, sí que hay en Málaga, en Marbella, en Torremolinos y en Sevilla, que serían las más cercanas. Y para, de alguna manera, cerrar un poquito esta parte de la charla, ¿qué te parece, Carla, si nos lees tu poema Europa? Bueno, no lo lees, no lo declama muy bien, además. Bueno, el poema no se llama Europa, exactamente se titula Sur der Ingrid. Es un tren de Deutsche Bahn, algo así como la Renfe alemana, en el que durante algún tiempo pues, se hizo una exposición ambulante pues, por Alemania, sobre todo por Polonia, recordando la memoria de todos los, lamentablemente, digo una palabra que no se corresponde con la realidad, pasajeros que fueron a los campos de concentración. Mi hijo me pregunta cuándo volveremos a la cabaña. El cielo sinfonía en la llanura a través de las juntas de un vagón de mercancías. Los raquíticos postes de telégrafo, los tendidos de luz con precisión de reloj se suceden tic-tac uno tras otro, y a los fugaces chopos lentos sauces siguen, balas de heno como duro escombro de paz acribillada, monótono paisaje de vida arrebatada, de mansa yunta al campo, pan de aldea robado al obrador. Mi hijo mira y me pregunta, ¿cuándo volveremos a la cabaña? El cielo es pentagrama para alondras y la llanura extensa, grato pasto de rebaños que pacen con desgana mientras los hombres comen carne de rata y tierra y sorben huevos de labio en labio. Amapolas efímeras salpican las cunetas, pespuntes de lavanda ribetean la orilla de un riachuelo que bordea la delicada senda de la Alameda, y allí los bosques de esbelto trigo
Allí una lluvia de estorninos, una bandada de sol, cuidadas casas, mimadas rosas, niños que corretean apresuradamente para llegar muy pronto a cualquier parte o a ninguna, a una madriguera o a un nido, a un beso a hurtadillas, a un poema de amor o desengaño, mientras suaves laderas grises nubes recortan con tijera brumosa. Perfil de Posen, mañana de Llull, de Chelno, de Lublin, de Treblinka, mientras allí se va quedando atrás tierra abrasada hasta el candente arrabio. Mi hijo me llama y tira de mi manga y me pregunta cuándo regresaremos a nuestra cabaña, mas solo sé apretar su cabecita acariciándola contra el costado, como si allí guardara un último retal de corazón, siquiera un parvo trozo de latido que arrimara sus lágrimas. Alguna vagabunda urraca arranca un diente de oro al hondo túnel que nos conduce a donde intento imaginarnos en el bosque cantor de soledades de lirias y penumbras de musgo donde crecimos juntos, nuestra patria robada. Mi hijo me pregunta cuándo regresaremos a nuestra cabaña y yo le arrimo con mi mano el hombro, aferrado a su estrella de David. Muy pronto, hijo, muy pronto. Jamás. ¿Aplaudimos o nos callamos? Eso aplaudimos. Bueno, ¿qué pasó con los sefardíes? Entonces, porque de este ciclo, que han sido 2 conferencias, esta es la última, estaba hablando del origen, del inicio, ¿no? De la Granada, sí, sefardí, luego de cuando se van, de la diáspora, y claro, pues había de alguna manera para dar una idea, aunque sean pinceladas, claro, pues qué pasó al final, ¿no? Y por eso estamos aquí con esta cuestión desgraciadamente. Bueno, pues cuando la sombra del Holocausto se cierne sobre Europa, al igual que el resto de los judíos, los sefardíes que habitaban en Grecia, antigua Yugoslavia, Macedonia, Bulgaria y otras naciones, padecieron la falta de libertad, las persecuciones, los guetos, los trabajos forzados, los campos de concentración, las deportaciones y el exterminio en los campos y sitios de la muerte. Un mundo se redujo a la destrucción, ceniza y fumo, en judeo español, ceniza y humo. Con respecto, primero sí voy a mencionar que esto sucede sobre todo a los sefardíes que estaban en esa parte oriental del Mediterráneo. Marruecos fue diferente, los que estaban en el norte de África, sobre todo en Marruecos, porque aunque sí es verdad que se fueron de allí, con la creación por un lado del Estado de Israel en 1949, que trata de llevar hacia Israel a todos los judíos que pueden, y también con la independencia del Reino de Marruecos en 1956, ya los judíos no se van a sentir tan cómodos allí y empiezan a irse. Y muchos se van voluntariamente, nunca fueron expulsados de Marruecos, eso hay que aclararlo. De hecho, Mohamed V, el rey del momento, que estaba allí, reinando en este momento, va a ser justamente de los pocos gobernantes que cuando los nazis le piden que les dé a los judíos, porque iban pidiendo a los diferentes países que les enviaran a los judíos, ¿no? Y Mohamed V dice que no, que en su reino hay súbditos, no hay judíos, hay súbditos, y que él no entrega a ningún súbdito. Por lo tanto, hubo algunas excepciones, y esta fue una de ellas, ¿no? Pero la realidad es que efectivamente, ya en el siglo XX, a la caída tras la Primera Guerra Mundial, cae el Imperio Otomano y emerge lo que hoy conocemos, ¿no? Como los países, las nacionalidades de Grecia, Rumanía, Turquía. Entonces, esa política que los sultanes del Imperio Otomano habían tenido de protección, relativamente, ¿no?, hacia los judíos, sobre todo los sefardíes, que eran una gran mayoría allí, pues fue sustituida y de alguna manera influenciada por el naciente nacionalismo que quería, por ejemplo, no respetaba las diferencias igual.
pues el idioma, pues no estaban por la labor de que el sefardí, que el judeo español, se siguiera hablando igual, sino que tenían que hablar el turco, tenían que hablar el griego, es decir, que ya empezaron a no vivir allí los sefardíes como habían estado hasta entonces, ¿no? Un ejemplo, a los chicos pues ya les obligaban a ir a la mili, por ejemplo, que hasta el momento no habían tenido que ir, ¿no? Entonces, como digo, también se aniquiló esa cultura milenaria de origen hispánico, pero que fue sentenciada a muerte junto con las personas que la practicaban, ¿no? ¿Queda algo? Sí, queda algo, pero queda muy poco para lo que podía quedar. Y queda, yo creo, pues una cierta, entre los que nos dedicamos a esto o queremos hacerlo, un intento de, por lo menos culturalmente, que no desaparezca, de que por lo menos la cultura de esos judíos sefardíes que se sintieron españoles a lo largo de 5 siglos o más, pues, y que tiene origen, ¿no?, en nuestro siglo XV, pues pueda venir aquí. ¿Cómo? Pues conociendo la lengua, conociendo los poemas, conociendo la historia, ¿no?, que es lo que se trata ahora, estamos tratando aquí de hacer. Por lo tanto, la sentencia de muerte no fue solo para las personas, sino evidentemente para la lengua, que está herida, no está muerta todavía, pero está herida. Y también para todo lo que fue esa cultura, ¿no? Se dice que casi 200.000 judíos sefardíes fueron víctimas del Holocausto, ¿no? En las comunidades de Serbia, por ejemplo, y norte de Grecia, 50.000, de Salónica nada más que de Salónica 50.000 perecieron. También otros fueron, por ejemplo, en Bulgaria, sí que consiguieron por presiones de la Iglesia, también de las fuerzas políticas, intelectuales, consiguieron que no los deportaran, pero estuvieron a punto de deportarlos. En el último momento consiguieron que no los deportaran, ¿no? Entonces, bueno, la deportación fue a varios campos, a Birkenau, en fin, todo esto. Los sefardíes de Bosnia y Croacia fueron gobernados por un estado satélite, católico, pero satélite de los nazis, y desde abril de 1941, y al final fueron deportados, ¿no? Los de Macedonia y Tracia, las comunidades de Macedonia, de la antigua Bitola, también hoy fueron prácticamente exterminados, ¿no? Y como digo, los de Bulgaria pues se salvaron, pues eran 50.000, tampoco, a ver, fue una cantidad significativa, pero como siempre, poco para lo que se podía haber salvado, ¿no? Y bueno, pues, si te parece, Carla, vamos al poema, a tu poema Canto. Me sorprendió cuando me dijiste que elegiste este. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque quizás parezca más alejado del tema, pero... Según cómo se mire. Pero según cómo se mire. Canto. Comienzo desde el núcleo de lo humano. Comienzo así, desde una misma lágrima. Y empiezo a comenzar sin alegría porque jamás podré con esperanza. Comienzo en el sollozo, comienzo desde el llanto soterrado que el mundo llora sin consuelo alguno. Pues el mundo, oídlo llorar, llora. Nosotros no lloramos ya por cuánto. Lloran los bosques frágiles, poderosos antaño, desde el liquen hasta el musgo, desde la última hoja, la raíz primera, de principio a fin de flor. Lloran sus copas vírgenes en la altísima bóveda, esmeralda, inalcanzable aún más ya rozada, su todavía tierna muchedumbre de ensimismados cantos, su poco aún de paraíso intacto. Está llorando el mundo, está llorando el bosque, está llorando adentro en sus anillos los años niños que temen la tala. Lloran de adentro en su corteza.
y la arboleda triste se despuebla de los trinos que huyen de los claros. Las lágrimas del bosque son sencillas, no todo pertenece al ser humano. Bien está que se sirva de los dones que la tierra prodiga para todos, bien que bendiga el pan y escancie el vino, bien su fútil solaz, bien su descanso, mas no que su capricho consentido quiera que el mundo sea a su medida devastado vergel, una llanura. Ni a su apetito corresponde el manjar que sin gusto menoscaba con desprecio del hambre de los otros que osando van al paso las migajas. No todo pertenece al ser humano. El pan del sol se parte para todos, la clandestina luz de la alborada, el frondoso sosiego en la arboleda, el abatido mirlo del silencio que roba el nido con furtivas postas. No son suyos, son nuestros. Son nosotros. No sé si para siempre, no sé si para algo, no sé si para nada. Muchas gracias, Carla. Bueno, efectivamente, ¿por qué pensé en este poema para hacer un antes y después al hablar ya de la filósofa? Porque llora el mundo, claro, seguimos llorando. Y bueno, no sé si ya el hecho de reconocerlo nos puede llevar por lo menos a intentar ver si podemos hacer algo. No es el objeto de esta conferencia, ¿no? Pero al tener la poesía, claro que, como decía yo también en otras conferencias ilustradas con poemas, el haber hecho unido lo que es una charla, ¿no?, sobre la historia, con la poesía, es porque seguro que nos va a llegar mucho más. Porque la poesía, yo comentando la historia, no voy a llegar al alma. Pero, en este caso, Carla y sus poemas, o los demás poetas que me han ido acompañando, porque han estado siempre acompañados de poesía, sí llegan al alma. Y yo creo que eso es bonito, importante, y por eso lo hemos hecho. Y finalmente, en ese poema, yo diría, claro, que la naturaleza, el mundo, no pertenece al hombre, claro que no, pero es que la vida de otros tampoco pertenece al hombre, tampoco. Bueno, pues ya dicho esto, voy a pasar a la segunda parte de esta charla, que he intentado no extenderlo demasiado, para poder después también tener más poesía por parte de Carla, ¿no? Y voy a hablar de 3 mujeres que voy a dar una reseña biográfica de ellas y luego algunas ideas de su pensamiento, ¿no? Y realmente, aunque vivieron durante la Shoah, la Segunda Guerra Mundial, más o menos, pero son absolutamente ejemplares, ¿no? Y creo que nos pueden alumbrar un poco con su pensamiento. Se llaman, bueno, una fue Hannah Arendt, Edith Stein y Simone Weil. Compartieron una talla excepcional, fueron europeas, una alemana, otra francesa y otra polaca. No eran sefardíes, cuidado. Aquí ya nos hemos ido a otra parte de los judíos, que por supuesto también hay que hablar de ello. Familia judía y filósofas, las 3. Conocieron el exilio las 3. Bueno, salvo Simone Weil. Tuvieron vidas difíciles, comprometidas, y denunciaron el Holocausto en aquel momento. También otros acontecimientos que, bueno, pues denigraron y sometieron al ser humano y que sucedieron también mientras ellas vivían, ¿no? Tiempos muy difíciles en la Primera y Segunda Guerra Mundial, y se erigieron en la voz de la conciencia colectiva. Hannah Arendt nace cerca de Hannover, es de familia judía asimilada, significa familia judía que dejó de practicar el judaísmo. Esto fue relativamente, vamos a decir, corriente o común en esa época y en el centro de Europa, ¿no? En Alemania pues, hubo bastante. Estudió filosofía, fue discípula de Heidegger y tuvo una relación sentimental con él. Fue una excelentísima y prolífica pensadora de las ciencias políticas, y también, claro, como judía, pues sufrió la persecución de los nazis, ¿no? Pero ella logró con su familia escapar y acabaron en Nueva York.
De las obras más importantes fue la que tiene, aunque tuvo muchas, Eichmann, no lo pronuncio bien en el alemán, pero bueno, Eichmann en Jerusalén, un estudio sobre la banalidad del mal. Lo que hizo fue cuando uno de los más representativos de los nazis, ¿no? De los miembros del Reich, que fue capturado y llevado a Jerusalén para que se le juzgara, aquello fue un evento de muchísima importancia, y ella fue analizando en su obra pues ese comportamiento, todo lo que decía, analizando el personaje y analizando todo lo que sucedió alrededor, ¿no? Y ha quedado pues como un referente, ¿no? Ahora pues voy a compartir un poquito de su pensamiento, ¿no? Decía, basta con mirar a nuestro alrededor para ver que estamos de pie en medio de una montaña de escombros de los pilares de las verdades más conocidas. O sea, estamos en un momento en que todo se está derrumbando y nosotros estamos ahí de pie en mitad de esos escombros, ¿no? Los hombres, aunque han de morir, no han nacido para eso, sino para comenzar. Y de su libro, de su obra sobre Eichmann, decía, la lección que su larga carrera de maldad nos ha enseñado es la lección de la terrible banalidad del mal, ante las que las palabras y el pensamiento se sienten impotentes. El mal puede ser obra de los que renuncian a pensar. Claro, es que ella veía en ese juicio como Eichmann, por ejemplo, estaba absolutamente tranquilo y él decía, pues yo simplemente cumplía órdenes, ya está, no que no hay más, ¿no? Y te preguntaba, ¿no? Pero ¿cómo es posible, ¿no? Que el ser humano pueda llegar ahí? Y bueno, pues la banalidad del mal. Y también que cuando se produce todo esto, pues parece que las personas de a pie no reaccionaban, ¿no? Pero bueno, fue su forma de entender, son absolutas pinceladas, ¿eh? Yo animo a quien le pueda interesar que profundice. Bueno, la segunda pensadora y filósofa de la época de la Shoah es Edith Stein. Edith Stein, un personaje absolutamente, cada una, eran extraordinarios, porque ella pues nació en Polonia, antigua Alemania, de nuevo familia judía, menor de 11 hermanos, como aquí, y estudia filosofía e historia. Desde muy joven va a trabajar, bueno, primero trabaja como enfermera en un hospital, pero va a ingresar en la Orden del Carmelo. Y esto es porque ella conoce la obra de Teresa de Jesús y a través de Santa Teresa de Jesús pues decide, se enamora del personaje y también decide que el cristianismo y el catolicismo es la religión que ella quiere profesar, ¿no? De manera que una judía que se hace monja. Pero es que, claro, ella se hace monja, pero había quienes sabían que era judía. Entonces va a ser perseguida y hasta que se refugia en un convento en Holanda, la encuentran. Y también a su hermana. Y cuando la encuentran, se la llevan. Y dicen que cuando van a salir del convento, ella agarra de la mano a su hermana y le dice, vamos a reunirnos con nuestro pueblo. Y sabían a lo que iban. Y de hecho, murió en Auschwitz. O sea que es un personaje que te da a entender, ¿no?, la historia y que la realidad muchas veces supera lo que podemos esperar, ¿no? Bueno, pues fue beatificada por Juan Pablo II y de hecho es Sor Benedicta de la Cruz, patrona o copatrona de Europa, copatrona junto con Santa Brígida de Suecia y Santa Catalina de Siena. Bueno, su pensamiento, evidentemente muy amplio, pero yo aquí simplemente dar, como digo, pincelada. Ella decía, el corazón es el verdadero centro de la vida. Designamos así al órgano corporal cuya actividad gobierna la vida del cuerpo, pero es costumbre comprender por el corazón la interioridad del alma. Tiene la valentía de escribirle una carta a Pío XI. Y voy a simplemente aquí a reflejar algo de lo que pone en esa carta y dice, santidad,
desde hace semanas vemos que suceden en Alemania hechos que constituyen una burla a todo sentido de justicia y humanidad, por no hablar del amor al prójimo. Y dice, todos nosotros, que somos fieles hijos de la Iglesia y observamos las condiciones imperantes en Alemania con los ojos abiertos, tememos lo peor para el prestigio de la Iglesia si el silencio se prolonga por más tiempo. Fijaros. Bueno, y ya la última de las filósofas, pues va a ser Simone Weil. Simone Weil es francesa y una de sus frases fue el dolor es la raíz del conocimiento. Ella nace en París y también de familia judía similar, es curioso esto, y liberal la familia. El padre fue un eminente médico y hermano de otro eminente matemático, André Weil. Luego estudió filosofía y enseñó en el instituto de secundaria. Ella fue obrera, porque desde muy joven sintió que para poder conocer la realidad de lo que se estaba viviendo había que irse allí, a las fábricas, ¿no? Para entender. Y de hecho, cuando de la primera fábrica donde estuvo, que era la Renault, escribe, allí recibí para siempre la marca de la esclavitud, trabajando en la cadena de producción de la fábrica. Y decía también que bueno, voy a seguir con la parte biográfica que no termine. Huye de la persecución nazi, pero vuelve a Europa, porque ella consideraba que tenía la obligación y el deber de luchar contra el nazismo, ¿no? Y va a formar parte incluso de las brigadas internacionales. Participa en la guerra civil. Murió con 30 años, pero murió de huelga de hambre. Ella murió de huelga de hambre con 30 años. Decidió que no quería vivir en un mundo así. Bien, su pensamiento, pues decía, el único recurso para sobrevivir en la fábrica es sumirse en la inconsciencia. Conservar la lucidez, la dignidad que conviene al ser humano, es condenarse a vivir al borde de la desesperación. Esto se podría aplicar también a lo que se estaba viviendo con toda la situación, ¿no? de los judíos, de la Shoah, del Holocausto, de la guerra en general, de todo el mundo de la guerra, porque quizás a veces decimos, ¿cómo pudo la gente aguantar eso? ¿Cómo pudo vivir sin reaccionar? Es que quizás algo tan grande, la única forma de sobrevivir es lo que ella está expresando, ¿no? Y especialmente para el pueblo judío, pero para todo el pueblo en general, ¿no? Bien, también decía que la única solución a la desdicha es la belleza. Dice, la desdicha misma impide la actividad del pensamiento por la humillación que representa y crea una zona de silencio. Todos los absurdos que hacen que la historia se asemeje a un largo delirio arraigan en un absurdo esencial, la naturaleza del poder. También escribió sobre la guerra y sobre lo que era el poder y por qué los seres humanos se matan unos a otros por el poder. ¿Y qué sucede cuando una persona quiere poder? Entonces, hace todo un ensayo muy interesante que es sobre la guerra y este análisis psicológico, ¿no? Y ya por último, pues dijo algo muy bonito que nos va a dar paso a la poesía de Carla, que fue: el pueblo tiene tanta necesidad de la poesía como del pan. Muchas gracias. Pues todo tuyo. Vale, deciros que ella me había pedido que leyera 5 poemas. Si no os aburro mucho y no tenéis mucha risa, leeré un sexto. Al hilo de lo que ponía antes en la diapositiva de Simone Weil, hay una frase que creo que a todos nos suena, que fue del gran Theodor Adorno, que decía que tras Auschwitz escribir poesía era una barbarie. Después de los campos de concentración, el ser humano como iba a escribir. Sin embargo, en este libro, el poema Quemarropa, aunque sale esa frase de Adorno, no quise olvidar lo que dijo Imre Kertész, que fue el premio Nobel, que estuvo en los campos de concentración
y quien dijo una frase para mí salvadora: tras Auschwitz solo es posible la poesía, solo podemos sobrevivir con palabras ciertas. Volviendo hacia atrás, pensando en Edith Stein, supongo que la tendría en mente, que ya sabéis que se convirtió en monja y fue canonizada. Sucedió lo mismo con un monje polaco llamado Franciszek Wojciech, mi polaco es deficiente, perdonadme, del cual voy a leer primero la historia y después el poema. El libro, por quien tenga curiosidad, si busca Redención de Pandora, que es donde se encuentra el poema La quemarropa, contiene en un apéndice, siempre lo hago en todos los libros, con la historia de lo que el poema cuenta. El poema se llama 16.670. Número asignado al preso Maximilian María Kolbe, fraile condenado por los nazis a morir de inanición, asesinado finalmente con una inyección letal que ofreció su vida a cambio de la Franciszek Kapornicek tras la fuga de un preso del campo de exterminio. Según relató un testigo, Gajowniczek abandonó el pelotón suplicando por su vida, pues tenía esposa e hijos. En ese momento, Kolbe, quitándose la gorra, se dirigió al oficial al mando. ¿Qué quiere este cerdo polaco?, le gritó. Soy sacerdote, ya soy anciano y quiero ocupar su lugar. Él tiene esposa e hijos, dijo Kolbe. Tras un instante de silencio, el comandante ordenó a Gajowniczek que regresara a su fila. A la edad de 81 años, el preso salvado asistió a la beatificación del sacerdote polaco, oficiada por Pablo VI en 1971. Kolbe fue canonizado por Juan Pablo II en 1982. Había una costumbre en los campos de concentración, no sé si en todos los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, desde luego en los de los nazis sí, y era que por cada juzgado tenían que ser ejecutados un número de personas. Todos lo sabían. Una forma de crueldad suprema. No puedo huir porque mataría a 10 personas. Una forma de esclavitud absoluta. Es la norma del campo y lo sabéis. Lo sabía el fugado que huyó con vuestras vidas a su espalda. Culpadle a él de la represalia. Cada evadido carga con 10 muertes en su conciencia y no existe excepción para la norma. Ayunaréis hasta que vuestra carne se consuma en la celda de castigo. Franciszek Gajowniczek, tú serás el primero. Y en el silencio rompes a llorar, cayendo de rodillas. ¿Qué será de tu mujer e hijos? Te preguntas entre mocos y babas, como un niño invocas a tu Dios que te ha olvidado. Tus plegarias estériles repugnan mientras limpias mis botas con tus lágrimas. Una pesada ráfaga de plomo dejaría caer sobre el silencio del Dios al que suplicas vanamente, pero algunas semanas de hambre atroz reforzarán mejor la disciplina. Por eso, cuando el preso 16.670 da un paso al frente entre la fila y me ofrece su vida a cambio de la tuya, dudo un instante, pero acepto el trueque. Entre dos bestias no hay gran diferencia, y obrará sin saberlo 2 milagros: que la oración te salve y sobrevivas, y yo haga un cerdo santo en los altares. Esta imagen, encontré alguna imagen, no es que venga exactamente a cuento, pero son los hombres reunidos en la Plaza de la Libertad de Salónica y estaban ahí esperando para ser llevados a los campos. Y es verdad que este sacerdote se ofrece ya en el campo, ¿no? Pero realmente, bueno, pensé que podría ser interesante verlo. Bueno, pues además que Quemarropa no solamente habla de la Shoah, habla de la crueldad humana.
antes se recordaba la banalidad del mal. Redención de Pandora, el conjunto, pues son 4 libros que hablan sobre el ser humano, básicamente. El primero, que se llamaba Poemas Perplejos, que está aquí recogido, habla de la identidad como cuestión fundamental de nuestro sufrimiento. ¿Por qué soy quien soy? ¿Por qué no soy otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El segundo, Las Briznas, trata sobre la melancolía, que es aquello que en muchos casos, a través de la vida de un pintor de flamenco, del Renacimiento, que se suicidó. La melancolía como el gran daño de querer desaparecer del mundo, de negarnos la vida, de quitárnosla. El cuarto, que no está aquí porque la editorial no quiso cederlo, enseñando a la mujer casada, es como el Estado y la Iglesia metódicamente, y todas las religiones a lo largo del tiempo han luchado contra el individuo y cómo han llevado a su asesinato, especialmente en aquel caso hablaba de 4 mujeres muy conocidas, una no. Y finalmente Poemas a quemarropa, es la crueldad absoluta del ser humano, es decir, aquello que yo no me haría nunca en la vida, ni se me ocurriría siquiera, se lo hago a sangre fría a una persona, la torturo, le hago sufrir. Bueno, para mí es tan inconcebible. Eso sucedió y no hay parangón, por mucho que queramos buscárselo, en la Alemania nazi. Las stalinistas también, Pol Pot, podemos buscar muchas cosas, pero la determinación de exterminar a una raza de forma sistemática y convertirla en jabón es muy difícil de imaginar esa escena. También murieron muchos judíos alemanes. Era contra una religión, no era contra los polacos, no era contra los checos, era contra una religión, contra una creencia, contra un modo de vida quizá. La guerra civil. Bueno, y sin olvidarme, también el libro habla de las represalias que hubo contra la población alemana, los bombardeos de Dresde, la violación de 2 millones de mujeres alemanas, entre ellas 3 familiares mías. Mi padre era alemán y sobre eso voy a hablar ahora. De hecho, tengo un primo segundo lejano, de esos primos segundos que no sabes por qué tienes, pero lo tienes, que es resultado de una violación, bueno, ya habrá muerto, resultado de una violación de una prima. Y me pidió, le gustaría que leyera este poema. Yo voy a leerlo con muchísimo gusto, aunque con bastante pena siempre, porque recuerdo perfectamente el momento en que me surgió y por qué me surgió. Tengo una con la capa siempre, perdónenme. Pero me gustaría terminar con una lectura de algo un poco más animado, porque si no, a partir de aquí ha hecho pedazos. Bueno, este poema se llama Nombre de la sinagoga. En realidad es la primera parte de un díptico. Se llama Nombre de la sinagoga, poemas a 2 voces para Mijaela Pokopá, a quien tuve ocasión de conocer. Yo cuento la historia, yo estuve... Bueno, voy a contar la historia desde el principio porque si no... Mi padre era alemán, decía, nació en Alemania en 1928 y con 17 años entró en la Segunda Guerra Mundial del lado de los malos. Evidentemente nació en Alemania, no iba a jugar con los franceses. Y era el Benjamín del 3er matrimonio de mi abuelo Julius August Friedel. Es decir, que había muchos hermanitos antes de distintos matrimonios. Yo estuve viviendo en Alemania una temporada en casa de mi tía Elena, a quien amo y adoro, la mi madre falleció, porque fue la única persona de mi familia que me habló con franqueza de qué habían hecho la familia mía, donde habían estado durante la Segunda Guerra Mundial. Tuve suerte, porque prácticamente todos estuvieron en lo que era la Armada, es decir, en los bares. Es decir, pues también, que mataban gente, por supuesto, pero que no se dedicaban al holocausto en concreto. Y como no todos estaban en el ejército alemán, todos ocupaban un cargo, y resultó que la única persona que realmente sí había tenido contacto fue ella, mi propia tía, lo que le daba un valor añadido a su testimonio. Y es que ella era una funcionaria que simplemente pues, le llegaban personas a las cuales con una máquina de
Como sucede en el caso, ya no sé ahora, pero desde luego antes nadie sabía nada. Lo cual resulta extraño porque Auschwitz necesitaba tener una guarnición permanente de al menos 4.000 soldados. Esos 4.000 soldados tenían, nos parecerá raro, pero sus vacaciones. Iban a su casa, habían visto, eran ciegos. Esa pregunta nunca podré resolverla. Evidentemente también es cierto que algunos estarían avasallados por lo que veían y preferían callar y esconderse, pero no era así, no todo. Ese sentido de culpabilidad a mí también me llevó a investigar lo que me decía mi tía. Y estuve haciendo una serie de viajes cuando antes podía viajar porque el dinero daba para algo. Y además eran países baratos porque todavía no tenían el euro, Polonia, la República Checa. Y bueno, una de las cosas que no quería ver era Auschwitz, así que, digamos, como era tan doloroso para mí esta búsqueda, fui dando vueltas y empecé por el campo de concentración de Terezín, que no sé si lo conocéis, un campo que los nazis utilizaban en aquel tiempo como campo de concentración propagandístico. Es decir, la Cruz Roja fue invitada por el gobierno alemán para que viera que a los judíos no les estaban haciendo nada. De hecho, hay una película que se llama Der Führer schenkt den Juden eine Stadt. El Führer le regala a los judíos una ciudad, que era la ciudad de Terezín. Y de hecho hay una película en la que juegan al fútbol judíos y nazis. Eso es verídico, eso es real, pero era propagandístico. Inmediatamente después de irse la inspección de la Cruz Roja, fusilaron prácticamente a todo el mundo o lo enviaron a los campos de exterminio. En esa búsqueda, República Checa, en Praga, entré en la sinagoga Pinkas, que había sido inundada, creo que recordar que en el año 2002. En ella una persona, Mijaela Pokova, había pintado 70.000 nombres, los 70.000 nombres de los ciudadanos checos, judíos, que habían sido asesinados. La crecida del río Moldava llegó a tanto que se llevó una parte de los bajos, con lo cual se borraron muchos nombres. Están ordenados por salas, de la A a la Z, por supuesto, y yo buscaba F, FR, FRI, FRIE, por si yo tuviera mi familia, alguien hubiera sido judío. Mi abuela era polaca, tampoco, también podría ser alguien de por allí, o ser judío simplemente. Y este texto lo que cuenta es este viaje que os agradezco que me hayáis permitido contar. No sé si lo terminé de escribir en 2005, pero en cualquier caso, Praga 2005. Nombres en la sinagoga, poema a dos voces para Mijaela Pokova. Estaba restaurando, que no se me olvide. Cada nombre que escribe tiene vida. Cada vida una fecha que contiene junto a la cuna un ataúd. En apenas un día se perdieron 2.000 de 80.000 en la crecida del Moldava. Por orden alfabético, restaura su memoria en las paredes de la pequeña sinagoga que el agua malogró. Queda ahora el trabajo minucioso de unas manos con tacto de silencio, una labor de plegaria y pincel. Nos lleva tanto esfuerzo y tanto afán alzar la más humilde de las obras y es tan fácil al cabo deshacerlas. Aquí la inundación, allí la luz, allí esa tormenta que anegó los campos, las cosechas, los hogares que el vendaval arrasa, que barre el huracán, que un repentino torbellino asola sin clemencia, sin piedad, sin compasión. Cada nombre que escribe tiene vida. Cada vida una fecha que contiene la cuna y su ataúd. Mijaela, ¿acaso se pregunte cuántos nombres debajo de esos nombres habrá borrado el tiempo del recuerdo y cuántas tachó el rabí para salvar el gueto de Josefov?
Pero entre tanto acaba un nuevo nombre con su caligrafía resignada y una edad y una vida devastada y un porqué sin porqué. Una tras otra recorro las salas buscándonos. Encuentro pronto la inicial más la siguiente consonante tarda en aparecer. El corazón me late un poco más deprisa y pienso, vuelvo a pensar en esas mudas manos que dieron al dolor un nombre propio y una huella en el tiempo y unos ojos que miran preguntándose y preguntándome sin voz y sin respuesta. Cada nombre que escribe tiene vida. Y madre que le dio cuna, teta y mantilla, y padre que comió sueños y lodos para poner sobre el mantel un pan que no había y la leche que robó. Por orden alfabético, Mijaela me hurga sin saberlo alma adentro. Un asterisco ocre separa asesinados tras el último número del año en que murieron y a una letra escarlata le sucede de nuevo un nombre hasta 80.000, de nuevo un nombre, sí, de nuevo un nombre. Pues al final de todo, todo es nombre. En un nombre decimos somos, con un nombre decimos eres. Desde un nombre queremos ser algo que se parezca o no a nosotros, somos nosotros, a nuestro pesar. Cada nombre que escribe tuvo vida. Mi mirada rastrea consonantes como un sabueso, el hueso que no recuerda aún dónde escondió, hasta que a media altura reconozco que nunca estuve entre estos muertos. Y como hablamos de la Shoah, me van a permitir, bueno, que nosotros, si yo me pongo a leer, no paro. Voy a leerlo. Y uno va a ser precisamente uno que no leo porque además me emociona mucho. Y, bueno, hay otro que me emociona mucho, que es que no lo puedo leer en público, probablemente, así que... Pero sí es para que situéis que también no la represalia hacia la población alemana, sino lo que le sucedió a mi padre en Schöneberg, que es un pueblecito que está en el Elbe, ya sabéis, un gran río. Él se dedicaba a poner bombas, por eso al final acabó en la fábrica de pólvora del Fari. Los niños eran muy hábiles, con poco peso cargaban mucho y se metían en los puentes y dinamitaban, cuando lógicamente, digamos, eso mi padre, cuando pasaban tropas, es decir, mi padre, aunque le costó mucho reconocérmelo, me confesó que sí había matado personas. En cualquier caso, prácticamente terminada la guerra, se tuvo que ir a buscar, recoger los restos de aquella familia que había sido la mitad bombardeada. Mi abuelo murió en los bombardeos, mi abuelo paterno. En fin, todo fue un desastre y se fue a buscar a un familiar y lo hizo contra el avance de las tropas rusas, es decir, iba en la retaguardia de la vanguardia de los rusos, intentando salvar el Elbe para caer al menos en manos aliadas. Lo narro en un soneto donde debo deciros que como las leyes del soneto son como son, no pude poner soviéticos, porque eran lo que eran, aquella persona, eran tropas soviéticas, pero por razones de rima tuve que poner rusos, sin ánimo de ofender. Yo creo que incluso me perdonarían, ¿no? Se llama Ein Deutsches Lied. 14 noches tras la hueste rusa, hasta salvar el ancho Elbe a nado, iba con su madre. Temen el día y su mirada ilusa, sueña en la otra orilla un aliado. Cuando al final del agua aquel soldado les toma iza con mano confusa, no entienden que la guerra ha terminado y a su palma le tienden una excusa. No venimos huyendo, nos perdimos. Mi prima, embarazada una, la otra anciana.
emergen en su patria como extraños. Las guía un niño casi. Nos perdimos, repite la mentira con desgana. Mi padre tiene 17 años. Y concluyo con el poema es triste, ¿vale? Pero yo creo que en homenaje a todos los que fueron asesinados de una forma terrorífica, a un pueblo que sufrió el primer intento de genocidio y exterminio total que yo conozca. Puede ser que en la historia, no sé, los acadios quisieran acabar con uno, pero digamos que las proporciones de esto, los acadios los arrasarían, los matarían, los empalarían incluso, pero esto era algo sistemático. Y voy a contar la historia en Terezín, el campo de concentración. Me vaya a perdonar que lo diga la palabra, en el fondo, simbólicamente para mí era maravilloso. En el campo de Terezín se escribía poesía. Los niños escribían en hojas de formulario, en fin, hacían dibujos. Y de hecho, si vais algún día a aquel lugar, os encontraréis con muchos de esos dibujos expuestos. Porque el arte, la poesía, la pintura, la música, es evidente que es lo que nos salva. Quizá por eso cuando mandamos la sonda Voyager al espacio tuvieron la más que razonable costumbre, idea de enviar también música. Eran los sonidos de la Tierra, y la música contenía una serie de grabaciones. Hubo uno muy gracioso, que perdonad que me vaya porque es una historia apasionante, que dijo, bueno, ¿y por qué en vez de mataron a Chuck Berry, a la voz búlgara, a un montón de cosas, lo más representativo de todas las comunidades humanas? Y nos dijo, oye, ¿y por qué no le mandamos todo lo de Bach? Y dijo, bueno, es que lo mismo que exageramos demasiado brillantes y no lo somos. Hay muchas anécdotas sobre esa sonda y tiene que ver con lo que voy a leer ahora. El caso es que en ese campo de concentración los niños escribían, pero es que además tenían una revista que se llamaba Belén, que dirigía un niño que se llamaba Peter Ginz y que tenía solamente 16 años. Pintó la Tierra vista desde la Luna. Y os voy a contar la historia. Bueno, tenía 14 años y era el director de la revista, Estaba asistido por unos profesores. Walter Eisinger era uno de ellos, que también fue enviado a Auschwitz. Esta es la historia del poema. La Tierra vista desde la Luna. Con tan solo 14 años, Peter Ginz sería el primer y único editor jefe de la revista Belén, de la que sobrevivieron 800 páginas. A los 15 años es deportado a Auschwitz, donde muere de tifus. En 2003, Ilan Ramon, primer astronauta israelí e hijo de supervivientes de Auschwitz, quiso aportar algo especial en su viaje para conmemorar el Holocausto y llevó consigo un paisaje que había dibujado Ginz en 1942, en el cual se observa la Tierra vista desde nuestra Luna. El 1 de febrero de 2003, cuando se hubiera cumplido el 75º aniversario de Peter Ginz y solo faltaban 16 minutos para que la nave Columbia regresara, el transportador se desintegró en su regreso a la atmósfera terrestre con sus 7 tripulantes a bordo. ¿Lo recordáis? En esa nave iba una copia de ese dibujo. La trágica noticia recorrió el mundo por razones obvias, pero lo realmente trascendente del trágico suceso es que el dibujo que portaba el astronauta fue reconocido por un hombre en Praga que hizo un descubrimiento asombroso. Él tenía en su poder el diario de Peter Ginz, que había permanecido escondido en un ático durante décadas. El diario llegó a la hermana de Ginz, de casada Chava Pressburger, quien reconoció inmediatamente la caligrafía de su hermano y en los textos su voz singular, precoz y aguda. El destino, o el azar, esa forma sutil del destino, quiso que Ilan Ramon no falleciera en vano.
El paisaje dibujado por Ginz consiguió alcanzar a ver la Tierra casi desde la Luna y que la memoria de su autor inesperadamente reviviera. Peter Ginz, en memoria de Peter Ginz, Praga, 1928, Auschwitz, 1944. Desde un profundo cráter de la Luna contemplo refulgente nuestra Tierra. Distante paraíso, qué belleza, qué primoroso halo la rodea sobre los altos picos que silenciosamente la noche inmensa cerran jaspeándola de polvo de lágrimas calladas, como errantes cometas de estrellas solitarias. Desde un profundo cráter de la Luna contemplo refulgente mi ilusión como una pompa de jabón cristal soplado al corazón del firmamento. Como el niño que fui alguna vez, como si con 14 años no fuera un niño. Contemplo la mañana frotándome los ojos, incrédulo ante tanta maravilla que despliega la luz sobre la vida. Desde un profundo cráter de la Luna contemplo reluciente cuánta pura hermosura, cuánta delicia inútil, cuánta preciosa dicha y cuánta pena. Muchísimas gracias. Bueno, pues creo que ya con esto sí que cerramos esta conferencia magníficamente ilustrada. Y muchísimas gracias, te reitero, de verdad, Carla, porque difícilmente se podía acompañar este tema con algo mejor, ¿no? Expresado. Muchas gracias. Y nada, esta imagen que he puesto sería terminar con esperanza, porque con algo bueno, ¿no? Yo comprendo que el tema es duro, es difícil, pero bueno, es lo que sucedió, que lo que supuso es el fin prácticamente, ¿no?, de los sefardíes. Cuando busqué las imágenes, estaba el nombre de este señor, pero sinceramente luego he vuelto otra vez, no lo apunté en su momento y no he podido encontrarlo. Pero bueno, la imagen está hablando de un padre y un hijo que estaban en un campo de concentración, aguantaron como pudieron y se salvaron. De modo que por eso es una imagen de algo positivo y que no todo fue absolutamente terrible, ¿no? Pues nada más, yo vuelvo a agradecer que hayáis tenido a bien venir. Si queréis algo de bibliografía o más información sobre el tema que hemos tocado, aquí tenéis el correo electrónico y yo con mucho gusto pues la facilitaré. Y nada más, muchísimas gracias de nuevo a Jesús y a Ateneo y a todos, y pues ya nos veremos en otra edición del ciclo sobre Sefarad. Gracias de nuevo.